H50 Digital Policial te traemos las entrevistas más importantes de la actualidad. Con Pilar Ramos. Estamos en H50 Digital Policial. Tenemos una entrevista por una de las noticias de las que escuchábamos hace un par de días, cosas que están pasando y que a veces parece que quedan un poco en el olvido. Paco Llamazares, presidente de la APFP, Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Paco, ¿cómo está? Pues de momento bien, gracias a Dios. Si bien no pueden decir lo mismo otros compañeros que trabajan dentro de los centros penitenciarios. Paco, presentaba yo la entrevista diciendo que amanecíamos hace un par de días, H50 daba la noticia de Igor, del ruso, que atacaba brutalmente a 5 funcionarios de la prisión de Dueñas. Eso es correcto, efectivamente, por desgracia, en las prisiones españolas por lo menos tenemos un perfil de internos complicados, complejos, con largo historial delictivo y que evidentemente, pues bueno, una vez que entran, que son condenados, están pendientes de la condena y entran a los centros penitenciarios, pues ahí continúan demostrando su agresividad, su forma de ser y de su forma de entender la justicia dentro de lo que es un centro penitenciario, dado que son inadaptados. Están la mayoría de estos perfiles de internos que tienen un largo historial delictivo, pues bueno, viven diariamente prácticamente en una celda, en un aislamiento, y evidentemente cuando tienen que salir o para cualquier actividad que se hace dentro de las prisiones, pues son personas inadaptadas y suele ocurrir lo que ha pasado en este caso a los compañeros del centro penitenciario de Dueñas o en otros centros que se producen habitualmente con otro tipo de internos de estas características. Así es, porque no nos vamos a olvidar, en H50 no nos olvidamos de que hoy estamos hablando de esta brutal agresión, pero que hay muchas agresiones a funcionarios de prisiones antes que esta. Sí, evidentemente una de las más sonadas también anteriormente, un interno en el Puerto 3 que salió en todos los medios de comunicación, llamado Fabricio, Joan Fabricio, también agredió a varios internos, a pesar de que también tenía un largo historial delictivo, tenía 2 muertes, y incluso cuando se le trasladó para trasladarle de centro para Galicia, para el centro de Terceiro, también agredió a las fuerzas y cuerpos, y allí también pues, son personas inadaptadas al sistema, al régimen, y evidentemente pues bueno, son perfiles que ya también se une al perfil que tienen, que son personas pues con un largo historial delictivo, que no se adaptan a nada y que no respetan nada del trabajo ni de los trabajadores penitenciarios ni del resto de profesionales. Ante todo siempre pues lo peor de todo es que son impredecibles, imprevisibles, y muchas veces lo que ocurre es cuando atacan directamente al funcionario pues sin mediar ningún tipo de situación, simplemente para comunicarle o para tener que trasladarle a un juicio o para comunicarle una situación administrativa, pues es lo que ocurre en los centros penitenciarios con este perfil de internos, que rara es el día que no tenemos que tenemos alguna agresión. Si bien nosotros este ritmo que se está cogiendo últimamente en los centros penitenciarios nos preocupa desde el sindicato APFP, porque vemos que esto va en aumento y esto no hay ninguna forma que por parte de la administración intervenga y se proteja a los trabajadores penitenciarios. Y esperemos que nunca tengamos que llegar a situaciones peores o que nos encontremos con en alguna situación que tengamos que lamentar de algún compañero o compañera o profesional de instituciones penitenciarias, que no solamente sea una lesión, que sea algo mucho más grave. Eso es lo que realmente vemos, que esto va en aumento diariamente en los distintos centros penitenciarios, y por parte de la Secretaría General o por parte del Ministerio del Interior, de quien dependemos, pues de momento no tenemos, ni siquiera han salido en apoyo a los trabajadores penitenciarios. Vemos en este momento que estamos totalmente vendidos por nuestros representantes en estos momentos políticos. ¿Cómo están los compañeros, Paco?
Bueno, el tema de las fracturas, las lesiones y todo, pues bueno, eso con el tiempo, como todo en la vida, eso se cura. El problema es cómo se encuentran mentalmente, porque claro, cuando tú actúas no piensas en ese momento lo que va a suceder, ni se te pasa por la cabeza. Evidentemente, pues actúas de repente y luego ya cuando pasas el tiempo valoras la situación, porque en este caso han tenido que entrar a la celda para intentar, porque era, como bien sabes, en este caso tenía que asistir a juicio y es obligatorio su asistencia, o sea, tiene que salir sí o sí, no como otras situaciones que es voluntario, que si sale, sale y si no, no, para ir al médico o para lo que sea, pero en este caso una convocatoria como la que tenía él para asistir a juicio tiene que salir. Entonces, en estos casos, pues claro, lo que menos sospechas en ese momento que tenga de repente, pues que se niegue a salir. A partir de ahí, pues hombre, se pusieron los trajes de intervención y se protegieron y tal, pero aún así, fíjense que hubo 5 lesionados y pudo llegar a haber sido peor, porque en un momento dado cualquier golpe, caís en mal situación y tenemos que lamentar una desgracia mayor de las que se han producido. Y ese es el problema que estamos teniendo los trabajadores penitenciarios en estos momentos día a día, que ya no solamente vas a ejercer tu profesión si vas sin medios y que encima no sabes lo que te espera cada día con estos internos o con cualquier otro interno en otro módulo normal. Pero vamos, que el mayor reto que tenemos en instituciones penitenciarias en estos momentos es la seguridad de los trabajadores, que está todos los días, pues bueno, nos encontramos con situaciones diferentes en cada centro y no vemos por parte de la administración, ni por parte de nuestra Secretaría General, ni por parte del ministro, se tomen en serio todo lo que está pasando y que sale y que son realidades que están ahí, o sea que no podemos ocultar a la sociedad. Habrá oyentes, Paco, que seguramente estén diciendo o no estén cayendo en de qué noticia estamos hablando o quién es Igor. Lo iba a contar yo, pero yo voy a dejar que usted lo cuente porque seguro que tiene más detalles que yo y lo explica muchísimo mejor. Bueno, Igor como otro tipo de internos, pero en este caso Igor es una persona militar, entonces que ha pasado por distintos países de Europa, que como todo el mundo sabe llegó a España, que mató a una serie de personas, que costó trabajo a la Guardia Civil incluso para su detención. Ellos mismos reconocieron en el principio cómo era Igor el denominado Igor el ruso, aunque es un apodo realmente. Y del problema no solamente de Igor, vuelvo a decir, de otra serie de internos catalogados como muy peligrosos, son internos, personas que son impredecibles. El problema es que son impredecibles porque no sabes cómo actúa en cada momento y entonces esta persona en concreto fue ahora mismo es un interno que todo el mundo reconocerá que fue un interno famoso, que salió por la tele, estuvieron gran parte de guardias civiles intentando localizarle porque había por Teruel, hasta que al final lo localizaron y bueno, pues todo eso. La imagen más famosa que creo que todo el mundo recordará de Igor el ruso es cuando lo detienen para llevarlo a la prisión y siempre se ve que va escoltado, va aparte de esposado, alrededor de él van como 3 furgones de guardias civiles, van rodeados siempre porque es un interno pues fuerte, corpulento y tiene dominio de técnicas militares. Entonces, evidentemente es la imagen que la sociedad impacta para ver que es un interno que tiene que ir acompañado de un número elevado de fuerzas y cuerpos de seguridad, mientras que los trabajadores penitenciarios, cuando están con este interno o con otros, normalmente en un patio pueden estar 2, en el mejor de los casos 3 funcionarios. En este caso, como Igor está en un departamento especial, que es el aislamiento, pues todavía menos personal, porque todas las salidas que hace al patio y todo va por separado, él no tiene contacto con el resto de internos. Entonces, evidentemente, estos internos o personas son personas inadaptadas al régimen y que, bueno, evidentemente, durante el tiempo que estén en prisión, pues es complicado desde el día a día, tanto para la convivencia con el resto de internos, porque también se enfrentan al resto de internos, como la convivencia con los trabajadores penitenciarios. ¿Y qué formación, Paco, qué medios humanos o materiales, con qué contáis para poder afrontar este tipo de situaciones, este tipo de presos tan peligrosos? Bueno, los trabajadores penitenciarios, esto como normalmente el trabajador no suele ser una persona que está constantemente en una misma ubicación. Hay personas que sí, que están en departamentos especiales, hacen diariamente ese trabajo. Otras personas trabajan en otros módulos y vienen de vez en cuando a los departamentos especiales o en módulos, que también los hay, internos peligrosos, en un módulo, no en un aislamiento, en un módulo. Entonces, fundamentalmente es la formación, de la cual carecemos
por parte de la Secretaría General en materia de seguridad, en materia no solamente con este interno, sino con el resto de internos. Estamos, pues bueno, carentes de formación, pero sobre todo de medios Nosotros como APFP llevamos años demandando la pistola Taser. Consideramos que para determinadas situaciones, evidentemente no para todas, pero como es el caso que ha ocurrido en la prisión de Dueñas con este interno, hombre, la utilización de la pistola Taser como la tienen autorizada en algunos otros países como Estados Unidos, que si le disparas ya no puede el interno, tiene un momento de reacción en el cual ya no puede ejercitar su fuerza física, podríamos actuar los trabajadores, pues sobre todo a efectos de esposarle, sobre todo de utilización de mover los brazos hacia atrás para poder esposarle. Es un problema que llevamos años demandando, no solamente desde el sindicato APFP, sino todos los trabajadores penitenciarios. La formación para todo este tipo de actuaciones de todo el colectivo, no solamente de los que trabajan en aislamiento, sino del resto de trabajadores que también trabajan en otros módulos donde hay internos también de primer grado, conflictivos, o que han estado en primer grado y se les han clasificado, pero siguen siendo violentos. Luego, a nivel de material, pues tenemos, hace unos años nos pusieron especie de protección antipinchos, pero sí que es verdad que esos casos hay que ponerlo el trabajador, porque lleva es como para los brazos, protección para los brazos, para los pies y para el resto del cuerpo. Eso está bien, no vamos a decir que no, pero eso es carente si no tienes una formación y una forma de actuar a la hora de poder entrar, evidentemente. Ahí es donde interviene también la formación en materia de seguridad, en materia de cómo entrar, cómo hacerlo, en qué forma, y aquí en ese sentido, pues bueno, pues es un poco, está libre criterio del trabajador, si conoce al interno, y en su momento, si no está el jefe de servicios, que es el superior jerárquico, quien te ordena la intervención o cómo hacerlo, pues bueno, pues un poco queda en el aire actuar pues como sepa el funcionario, porque formación es uno de los temas que llevamos demandando desde el sindicato y los trabajadores, pero vamos, está en este sentido, en materia de seguridad, en materia de actuación con internos peligrosos, pues es prácticamente poca o nula. Y ese equipo de protección del que me hablaba es el de pinchos y que usted estaba comentando. Sí. ¿Es el traje que yo he podido ver en una fotografía? Sí, efectivamente, es un traje que evidentemente protege las manos, el cuerpo, las piernas. Ese traje está hecho sobre todo para cuando intervienes en un espacio reducido, como es una celda, porque una celda normalmente es un espacio reducido, donde cuando abres la puerta tú no sabes lo que te puedes encontrar ahí. Puede tener interno, como en este caso tenía un pincho, por ejemplo, hecho con un azulejo, pero podía tener un pincho de las escobas que son de palo, que las puedes afilar incluso, y lo primero cuando abres la puerta o intenta el interno lanzarse sobre ti con el pincho, que se llama como habitualmente, bien lo que tenga, entonces no es lo mismo que no vayas protegido, que claro, ese material no lo puedes traspasar, a que vayas sin protección. En ese sentido, ya hace unos años se dotaron de chalecos de protección, sobre todo en los departamentos de aislamiento y en algún módulo conflictivo, y es verdad que a la primera si tuviera que entrar los funcionarios y cualquier interno tuviera un pincho, tuviera un material que pudiera hacer daño a los trabajadores, en ese sentido eso protege. El problema es cuando es una persona, como es este caso, u otros. Por ejemplo, también habrá que recordar que, por ejemplo, el señor Fabricio Joao, que murió hace poco, que era un interno también muy peligroso, esa persona pues daba igual que entraran 4 que 40, porque él era muy corpulento, muy alto, medía 1,80, era joven, pesaba mucho, y evidentemente cuando entras, por ejemplo, en una celda con un perfil de eso, lo normal, o es el funcionario que es una persona normal y no tiene esa estructura de altura ni de peso como pudiera tener este interno, pues claro, él con los brazos y con todos los medios, pues bueno, como ha pasado en este caso, fíjate que han ido 5 personas y 5 han terminado lesionadas, o sea, evidentemente se ha mejorado un poco en ese sentido, pero claro, a la hora de entrar, por muy protegido que vayas, no sabes lo que te puedes encontrar. Hay veces que te encuentras, sobre todo, por ejemplo, cuando abres las celdas, muchas veces echan un poco de agua al suelo, un jabón,
para que cuando entres te resbales y el interno pueda actuar sobre ti. Todas estas situaciones, pues bueno, ya las conocemos los funcionarios, pero vamos, que no es el espacio donde tienes que trabajar es muy reducido, entre 4 y 6 metros cuadrados que tienes que reducir al interno, sea quien sea. ¿Os sentís, Paco, respaldados jurídicamente? No, nosotros lo que siempre desde APFP lo que hemos dicho y seguimos diciendo es que en este país nuestro llamado España, cuando cualquier interno, cualquier persona comete cualquier delito, es juzgado y vale, salen medios de comunicación, la prensa, todo, pero una vez que el interno pasa bien preventivamente o bien una vez condenado después del juicio, entra en un centro penitenciario, la sociedad, los políticos, toda la gente en general, salvo las familias en su caso para los internos, parece que ahí acabó todo, desaparece, entramos en otro mundo donde nadie en el buen sentido estamos explicando la sociedad. Los medios sí, algunos hacéis cargo y otros no. Parece que como que eso es un mundo donde solamente lo que importa es el interno, los derechos, lo cual nosotros como APFP defendemos que tienen sus derechos y hay que respetárselos, pero también tenemos los trabajadores penitenciarios unos derechos que al menos la administración, gobierne quien gobierne, en el momento cuando le corresponda. Nosotros también tenemos unos derechos y la administración, en este caso el gobierno actual, no sé, lo mismo que los anteriores, no han querido saber nada de los trabajadores penitenciarios. Les preocupa más los derechos de los internos, lo cual vuelvo a repetir y a reiterar, ellos tienen unos derechos, lo cual hay que respetar y los trabajadores respetamos, pero también los trabajadores, los funcionarios, los laborales, los médicos, todos los profesionales que trabajan en instituciones penitenciarias, también tenemos unos derechos, pero estamos viendo que nadie nos ampara, que en este caso es el gobierno, nuestro secretario general, nuestro ministro. Saben y son conscientes de las carencias que tenemos, nos faltan 3.000 efectivos, en 10 años se van a jubilar más de la mitad de la plantilla y de momento no ha habido posiciones el año pasado, la oferta de este año tampoco, estamos sin personal, estamos hoy mismo, yo venía de mi centro de hablar del periodo vacacional, donde no cubrimos ni los servicios para poder dar vacaciones durante del mes de junio al mes de septiembre, como todo trabajador en el periodo vacacional. La falta de personal en estos momentos en instituciones penitenciarias es uno de los grandes problemas, pero el mayor de todo es que llevamos años abandonados, no se nos han mejorado las condiciones laborales, económicas, las situaciones, pues el trabajador penitenciario parece un poco que es dentro de la Administración General del Estado, estamos en unas condiciones diferentes, dado que tenemos que hacer mañanas, tardes, noches, trabajamos con lo que la sociedad y los jueces pues han decidido que tienen que cumplir sus condenas dentro de las prisiones y a partir de ahí, una vez que entra, se cierra la puerta, tienen los derechos los internos, vuelvo a decir, a los cuales les respetamos siempre, pero a los trabajadores penitenciarios al día de hoy somos uno de los colectivos, también habrá otros, yo supongo que habrá otros, pero nosotros desde APFP y del resto de compañeros y sindicatos hemos defendido y seguimos defendiendo que uno de los grandes olvidados son el colectivo de trabajadores penitenciarios, funcionarios, laborales, médicos, todos los profesionales que trabajan en instituciones penitenciarias. Pues Paco, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en este 50 contándonos esta dura realidad y que la gente pues sea un poquito más consciente de lo que estáis viviendo todos ahí dentro y de lo que reivindicáis. Las puertas de H50 siempre van a estar abiertas para vosotros. Agradeceros a vosotros, en este caso, como a otros medios, si quisieran conocer el mundo penitenciario, los trabajadores, los sindicatos, los profesionales, estamos abiertos a transmitir para que se vea el trabajo que realizamos, con qué personas trabajamos, cómo trabajamos, cómo les respetamos y cómo muchas veces, como en este caso, tenemos que contar noticias que no nos gustaría, pero es la realidad, no podemos ocultarla y eso no solamente es un caso esporádico que surja pues una vez al año, no, es que esto se está convirtiendo en distintos centros, bien por un tipo de internos o por otro tipo de internos, en algo habitual y claro, nosotros como trabajadores, hombre, como en todo el mundo, tiene sus derechos.
derechos y tenemos que reclamarlo. Y evidentemente agradecerte a ti, porque es verdad que hoy en día todas estas noticias como parecen un poco que la gente no las conoce, no dan salida a la luz pública cuando son temas serios e importantes. Por eso desde aquí, desde APFP, te damos las gracias y tenemos a tu disposición cuando necesites sobre cualquier centro, sobre cualquier situación. Estamos dispuestos a transmitir toda la información, todos los datos y todo lo que necesitéis sin ningún tipo de problema. Nosotros estamos encantadísimos y el agradecimiento es mutuo, porque si no fuera por vosotros, evidentemente esta dura realidad sería imposible de conocer, pero yo creo que pronto hablaremos, a ver si con mejores noticias, o si podemos hacer algún reportaje y podemos dar a conocer la cara más dura, más cara oscura. Oculta, como se diría, la cara oculta, ¿no? Eso es, hombre, la cara pues oculta. nosotros como trabajadores estaríamos encantados, para que también queremos que la sociedad vea cuál es nuestro trabajo, que la gente muchas veces piensa que el funcionario de prisiones, como eres funcionario, ya, somos funcionarios, pero no es el funcionario, digamos, tradicional, ¿no?, que se dedica solo al papeleo, ¿no? Aquí hay que trabajar con personas y con personas con perfiles complicados y dentro de un patio que hay muchos, cada uno es, como se suele decir, de su madre y de su padre. Y evidentemente nosotros ante todo eso tenemos que velar por la integridad y la salud no solamente de los internos, sino también luego se nos pone en juego nuestras propias vidas y nuestra propia seguridad. Así es. Paco, pues muchísimas gracias. Agradecidos eternamente y hablamos muy pronto. Cuidaros mucho. Gracias y aquí estamos para lo que necesitéis y cuando necesitéis. Muchísimas gracias y un abrazo enorme de parte de todos los compañeros de H50, Paco. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego.